Hola, hoy vamos a hablar de extensiones totalmente inseparables. El fenómeno de inseparabilidad total se ubica en el extremo opuesto al fenómeno de separabilidad. De acuerdo a las definiciones y los resultados de la clase previa, vimos que una extensión algebraica E sobre F es separable si todo elemento de E es raíz de multiplicidad exactamente uno de su propio polinomio mínimo. Eh, lo que equivale a que el número de raíces distintas de tal polinomio mínimo en una cerradura algebraica de E sea precisamente el grado del polinomio. Hoy vamos a ver que una extensión es totalmente inseparable si cada elemento de la extensión es raíz de multiplicidad exactamente el grado de su polinomio mínimo de su polinomio mínimo. Es decir, si, eh, si su polinomio mínimo tiene exactamente una raíz en cualquier cerradura algebraica de E, ¿no? De manera que la única aparece con la multiplicidad máxima posible, a saber, el grado del polinomio mínimo. Okay, este es el plan de la clase. Veremos que la inseparabilidad total es también transitiva, así como lo es, por ejemplo, la algebraicidad o la separabilidad. Eh, Después veremos una caracterización de la inseparabilidad total y finalmente veremos que para cualquier extensión algebraica hay un subcampo máximo que es eh, separable sobre el campo base de la extensión y de manera que lo que queda hacia arriba es totalmente inseparable. Bien, entonces comencemos con la definición de inseparabilidad total. Supongo que tengo una extensión algebraica, ¿sí? Eh, un elemento alfa de E es totalmente inseparable sobre el campo base de la extensión si la multiplicidad de alfa como raíz de su propio polinomio mínimo es igual al grado del polinomio mínimo y si además ese grado es mayor que 1. Eh, como sabemos, el que se dé esta igualdad equivale a que eh, eh, en cualquier cerradura algebraica de E, este polinomio mínimo admita solo una raíz, a saber alfa mismo, de multiplicidad la máxima posible. Y que se dé esta desigualdad estricta equivale a que alfa no pertenezca a F. ¿Sí? Entonces, alfa es totalmente inseparable si no pertenece a F y, y su polinomio mínimo tiene exactamente una raíz en cualquier cerradura algebraica de E. La extensión misma es totalmente inseparable, digamos, o E es totalmente inseparable sobre el campo base, si F es subcampo propio de E, y todo elemento que esté en E y no en F es totalmente inseparable sobre F. ¿Sí? Algunos autores no piden esta desigualdad estricta y tampoco piden esta desigualdad estricta. Eso se reflejaría o se refleja en que se admite a F o se admite que los elementos de F sean llamados totalmente inseparables sobre F y que F sea una extensión totalmente inseparable de F misma. Y entonces a esa se le llama la extensión totalmente inseparable trivial, ¿no? F sobre F. Y es en realidad la única diferencia que habría si aquí no pidiéramos esta desigualdad ni esta. Pero lo haremos así de manera que digamos, no admitiremos que F sea totalmente inseparable sobre sí mismo. Es realmente una diferencia menor de convención. Y observen lo siguiente, como el índice de un elemento alfa es igual al número de raíces distintas de alfa, de eh, min alfa f, en cualquier cerradura algebraica de E, pues
se tiene esta igualdad precisamente cuando esta igualdad, cuando el índice es 1. Y como el grado de este polinomio es justamente este grado, esta desigualdad pues equivale a esta desigualdad estricta. Bien. Y ahora también la extensión es totalmente inseparable solo si el índice de la extensión es 1 y tal índice es menor que el grado de la extensión. Entonces veamos esta equivalencia. Entonces, uno, si, digamos, veamos que si esta es totalmente inseparable, entonces este índice es 1 y es menor que el grado. ¿Sí? Pues, si, digamos, si este no fuera 1, digamos, sería, pues claro que sería mayor que 1, y entonces habría un F homomorfismo de E hacia E barra, distinto de la inclusión de N barra. Y al ser distinto de la inclusión, pues habría algún alfa aquí que va a dar a algo diferente de alfa. Digamos que va a dar un beta diferente de alfa para que ese F homomorfismo pudiera ser distinto de la inclusión. Ok, pero en ese caso obtendríamos ya que el índice de F paréntesis alfa ya sería al menos 2, porque aquí ya tendríamos otro beta que digamos, que volvería a ser raíz del polinomio mínimo de alfa, porque estamos hablando de un F homomorfismo. Entonces vemos que si este es totalmente inseparable, este tiene que ser 1. Y tiene que ser el grado mayor que 1, de nuevo porque tomo a alguien totalmente inseparable, un elemento alfa totalmente inseparable, y para ese elemento se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Y entonces eh, tengo este. Quizá aquí debí de haber empezado con una extensión algebraica. eh, eh, no, está bien, está bien. Bueno, no, de por sí podría haberme ido simplemente con la definición, perdón, con parte de la definición aquí para esta desigualdad. Ok, entonces si este es totalmente inseparable, esto se cumple, y viceversa, supongan que esto se cumple. Entonces, por demostrar que E sobre F es totalmente inseparable. Entonces, tomen alfa en E menos F, ¿sí? Por demostrar que el índice es 1, ¿sí? Que el índice de F paréntesis alfa sobre F es 1. Pues supónganse que no, y entonces consideren el F homomorfismo, digamos, un F homomorfismo de F alfa n barra distinto de la inclusión de F paréntesis alfa n barra. ¿Sí? Eh, y entonces, pues como estamos aquí en el codominio tomando E barra, el teorema de extensión de homomorfismos me dice que este lo puedo extender a un homomorfismo de n barra. ¿Sí? Y entonces ya tendría yo aquí un F homomorfismo que es distinto de la inclusión de n barra, contradiciendo así que este número es 1. Ok, entonces eh, podemos medir la inseparabilidad total de toda la extensión todavía usando el índice de toda la extensión, ¿no? Es decir, sin tener que irnos elemento por elemento contando el índice. Ok, ejemplos, ¿no? Ejemplos de que las extensiones totalmente inseparables sí aparecen en la naturaleza. Entonces, pues esta extensión es totalmente inseparable. ¿Por qué? Porque en este campo puedo factorizar este polinomio que es, eh, digamos, es el polinomio con coeficientes en FPY. eh, de hecho, en FP, y a la P en la indeterminada X. ¿Sí? Este lo puedo factorizar de esta manera. ¿Sí? Y así la multiplicidad de Y como raíz de su polinomio mínimo es exactamente 1. Y Y no está aquí.
de manera que este grado sí es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, observen que todavía tuve cuidado de no afirmar que este es el polinomio mínimo de y sobre fp de y a la p. Ok. Y ahora un ejercicio, y el ejercicio es que hay extensiones de grado finito que no son totalmente inseparables, pero tampoco son separables. Es decir, sí hay extensiones que se encuentran como en medio del espectro, ¿no? Que va de inseparabilidad total a separabilidad. La inseparabilidad total es transitiva, ¿sí? Es decir, si E extiende a L y L extiende a F, pues resulta ser que la extensión E sobre F es totalmente inseparable, si solo si las dos intermedias son totalmente inseparables. Entonces veamos, ¿no? Eh, estoy tomándolas ambas que sean propias, ¿no? Es decir, en ambas estoy suponiendo que L no es E y que F no es L. Ok, entonces tengo estas dos desigualdades y entonces así también tengo esta desigualdad estricta. Ok, entonces ya solo me resta verificar que el índice sea 1. Y entonces, si E sobre F es totalmente inseparable, entonces tengo pues, este producto, ya vimos que el producto de los índices es el índice de la extensión total, la extensión de E hasta F. Y estos son enteros positivos. Entonces, si este es totalmente inseparable, pues este es 1. Y del hecho de que estos sean enteros positivos, me dice, pues estos dos tienen que ser 1. Y así, ambas son totalmente inseparables. Por otro lado, si estas dos son totalmente inseparables, entonces el índice de E sobre F, que de nuevo es igual al producto de estos dos índices, pues es 1, porque esto es 1 por 1 si es que estas son totalmente inseparables. Y eso muestra que E sobre F es totalmente inseparable. Eh, de manera que la transitividad de la inseparabilidad total pues es una consecuencia inmediata de la multiplicatividad de, de los índices. Y bueno, y del grado también, ¿no? Ok. Vamos a dar una caracterización de la inseparabilidad total. ¿Sí? Entonces, recuerden digamos, por definición de campo perfecto. Entonces, recuerden que un campo perfecto es un campo con la propiedad de que toda extensión algebraica de él sea separable. ¿Sí? Es decir, son los que en particular carecen de extensiones totalmente inseparables, porque todas las extensiones propias algebraicas tienen que ser separables. ¿Sí? De manera que si lo que yo tengo es un campo que admite una extensión totalmente inseparable, entonces suceden dos cosas. F tiene que ser un campo infinito y además su característica no puede ser cero. Entonces tiene que tener característica prima. P. Eh, entonces la caracterización es como sigue. Eh, una extensión, ¿no? Digamos ya de característica, de una vez la tomo de característica P prima, ¿no? De grado finito. ¿Por qué? Porque pues, en característica cero es imposible encontrar extensiones totalmente inseparables. Bueno, un elemento de E menos F es totalmente inseparable sobre F si solo si alfa a la P a la algo está en F para algún algo que sea entero positivo. Ok, ¿no? Es decir, considero alfa a la P, alfa a la P cuadrada, alfa a la P cúbica, etcétera, y alguna de estas potencias, que alguna de las potencias de estas potencias caiga en F, equivale a decir que alfa es totalmente inseparable sobre F. Entonces, para ir a la prueba, recuerden algo de la clase pasada. ¿Sí? En la clase pasada, eh, cuando abordamos el tema de campos perfectos, digamos, primero mostramos un lema cuya prueba es un poquito técnica, que me decía, si tienes cualquier campo
tomas un polinomio con coeficientes en la cerradura algebraica del campo, mónico, y f a la m está en el campo base, para alguna m que sea invertible en el campo, entonces ya podías asegurar que f mismo tenía coeficientes en el campo base. Primero mostramos ese, eh, y después usamos después vimos que si tengo una extensión E sobre F de grado finito sobre un campo de característica P, ese lema, ese lema aseguraba que para cualquier alfa en el campo grande, en E, el polinomio mínimo se factorizaba en la cerradura algebraica de esta manera, ¿no? X menos alfa, digamos, el producto sobre las raíces, ajá, de X menos alfa J a la P a la T, ¿sí? Eh, ¿No? Es decir, que la multiplicidad de alfa como raíz de su polinomio mínimo era justamente alguna potencia positiva de P. Cuando mostramos eso, en el momento en el que mostramos eso, no habíamos usado todavía que el campo F fuera finito. Entonces, aquí vamos a poder asegurar lo mismo, ¿no? Es en realidad la misma prueba usando el mismo lema, ¿no? Usando el mismo lema, digamos, técnico sobre F a la M. Ok, entonces tomo mi alfa en E menos F, y entonces tengo el polinomio mínimo de alfa sobre F, se factoriza en E barra, sobre E barra, como esto, ¿no? Aquí quizás debería decir en E barra de X, ¿no? Del anillo de polinomios. Se factoriza de esta forma, y digamos, si se tiene esta igualdad, ¿no? Porque en característica P, A más B a la P es igual a la P más B a la P. Ok, y así vemos que si alfa es totalmente inseparable, pues aquí debemos tener R igual a 1. Tenemos R igual a 1, y así este producto de aquí, tiene solo un factor, ¿sí? Que aquí es, digamos, es X a la P a la T menos alfa a la P a la T, ¿sí? Y al ser este mínimo de alfa sobre F, lo que eso me dice es que alfa a la P a la T pertenece a F. Ok. Y recíprocamente, si para algún entero positivo alfa a la P a la T está en F, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que este polinomio mínimo, pues divide a este polinomio, ¿no? Porque, observen, el hecho de que este esté en F me dice este polinomio tiene coeficientes en F, y por otro lado, obviamente, se anula cuando sustituyo alfa aquí. Ok, pero cuando lo factorizo en E barra de X, pues se factoriza como X menos alfa a la P a la T, ¿sí? Ok, y eso significa que entonces el polinomio mínimo de eh, tiene una sola raíz en E barra de X, ¿no? Y así esa única raíz pues es alfa de multiplicidad máxima. Y eso muestra que alfa es totalmente inseparable. Ok. Eh, Hablemos ahora de cerraduras separables, ¿sí? Porque, digamos, si me dan una extensión de campos arbitraria, pues claro que puede suceder que algunos elementos sean separables y otros sean totalmente inseparables. Eh, y entonces la pregunta es, bueno, si por ejemplo, si considero todos los separables, ¿será que esos forman un subcampo? Y de ser así, pues como que la intuición diría que de ser así, pues entonces la extensión de arriba debería ser como que totalmente inseparable, ¿no? Porque, digamos, ya la separabilidad se fue por abajo.
Entonces, pues es justo lo que vamos a probar. Los elementos separables de una extensión forman un subcampo. ¿Sí? Y además, si, si, si esa, si, el, si no todos los elementos de la extensión algebraica E sobre F son separables sobre F, es decir, si no todos son separables, entonces la extensión de arriba es totalmente inseparable. Ok, entonces, pues tomemos dos elementos de, digamos, con beta diferente de cero. ¿Sí? Y entonces lo que voy a mostrar es que eh, alfa más beta, que, perdón, voy a mostrar que si alfa y beta son separables sobre f, entonces alfa más beta, eh, ah, sí, perdón, voy a mostrar que si alfa y beta son separables sobre f, entonces alfa más beta es separable sobre f, también su producto, alfa por beta menos alfa, y también beta inverso. ¿Sí? Eh, Entonces, miren, de nuevo, como el polinomio mínimo de beta sobre f paréntesis alfa divide al polinomio mínimo de beta sobre f, y aquí debían ser subíndices, ¿sí? Y como beta es separable sobre f, pues automáticamente tengo que beta es raíz de multiplicidad exactamente 1 de su polinomio mínimo sobre f paréntesis alfa, ¿sí? Por esta relación de divisibilidad. Recuerden, relación de divisibilidad que se cumple porque este se anula en beta y tiene coeficientes, claro que tiene coeficientes en f paréntesis alfa, y entonces es divisible entre el polinomio mínimo de beta sobre f paréntesis alfa. ¿Ok? Y esto lo que me dice es que beta es separable sobre f paréntesis alfa. ¿Sí? No solo sobre f, sino sobre f paréntesis alfa. Y si quieren verlo, si quieren verlo de esta forma, si beta es separable sobre un campo, digamos, hasta abajo, entonces es separable sobre cualquier campo intermedio. De alguna forma pues, se puede interpretar así. Ok, y eso implica que esta extensión es separable, sí, ¿no? Porque estoy agregando este elemento separable a f paréntesis alfa. Entonces esta es separable, y esta pues es separable porque alfa lo era, ¿sí? Em, ¿no? Porque así tomé alfa y beta. Ok, y entonces eh, esta es separable, ¿no? Por la multiplicatividad del índice y del grado. Ok, pero entonces todos estos elementos son separables sobre F porque todos ellos están aquí. Ok, y con eso deduzco que los elementos separables sobre F forman un subcampo de E. Obviamente, digamos, algo que es claro es que F está contenido en L. Los elementos de F sí que son separables sobre F. Ok, y ahora supongan que mi extensión algebraica eh, es tal que no todos los elementos de E son separables sobre F, ¿no? Que tiene algunos que no son separables sobre F. Yo quiero mostrar que E sobre L es totalmente inseparable. Bien, entonces, eh, fíjense, como estoy suponiendo que hay elementos de E que no son separables sobre F, automáticamente puedo deducir que la característica es prima y que de hecho eh, F es un campo infinito, ¿no? Porque los campos finitos y los de característica cero son perfectos. Ok, y así en E barra de X, ¿qué tengo? Pues ahora tomo un elemento de E menos L, ¿sí? Porque quiero mostrar que E es totalmente inseparable sobre L. Entonces tomo un elemento en el complemento de L, ¿sí? Y considero el polinomio mínimo de gamma sobre L. Ok, como antes, sobre la cerradura algebraica de E, tengo esta factorización, y claro que esto es igual a esto porque estoy en característica P, ¿sí? Eh, y observen, digamos, este polinomio, claro que puedo verlo como en este otro,
en lugar de x, escribir x a la p a la t. Entonces es como g, g evaluado en x a la p a la t, que tiene coeficientes en L, porque este tiene coeficientes en L. Quiero decir, este G tiene coeficientes en L. ¿Sí? Porque, digamos, para pasar de aquí a aquí, pues lo que puedo observar al escribir digamos, al desarrollar este producto es que estoy sustituyendo en lugar de x a la p a la t, escribo x. Ok, entonces este tiene coeficientes en L. Bien, ahora considero de nuevo, como antes, como la clase pasada, el homomorfismo de Frobenius, ¿sí? Que es elevar a la p, ¿no? P es la característica, ¿no? Es la misma, quiero decir, es la misma p, es el mismo número primo. ¿Sí? Este es un homomorfismo de campos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro que A por B a la P es A a la P por B a la P, claro, pero también como estoy en característica P, eh, A más B a la P es igual a la P más B a la P. Ok. Eh, Ahora bien, aquí, ¿no? Aquí esta es una descomposición en las que las gamma j las estoy tomando distintas, ¿no? Es decir, gamma i distinto de gamma j para índices distintos i y j. Entonces, como sucede esto, y como gamma, perdón, como el homomorfismo de Frobenius, al ser un homomorfismo de campos, es inyectivo, lo que obtengo es, como en la clase pasada, que todos estos, digamos, cuando tomo los gamma j y las elevo todas a la p a la t, sigo teniendo r elementos distintos de e. Ok, ¿y eso qué significa? Eso significa que cuando considero este polinomio, digamos, si quieren, este polinomio, pero es mejor, perdón, cuando considero este polinomio y sustituyo eh, gamma, gamma a la j p a la t, ¿sí? Pues, pues es que quiero decir que este polinomio tiene r raíces distintas. ¿Sí? Y perdón, estos no necesariamente viven en E, sé que viven en E barra. Pero de todas formas, lo que me importa es que son todos distintos para índices distintos. Ok, entonces este tiene todas sus raíces distintas y eso significa que, digamos, como gamma a la p a la t es raíz de esta g, lo que yo sí sé es que gamma a la p a la t es separable sobre L, ¿sí? Porque su polinomio mínimo divide a este que tiene todas sus raíces de multiplicidad exactamente 1. Ok, y entonces a lo que llego es que esta extensión es separable. Y por otro lado, pues como L consiste de los elementos de E que son separables sobre F, pues está claro que es separable. Ok, por la transitividad de la separabilidad, a lo que llego es a que esta extensión es separable. Ok, pero si esto es separable, pues lo que yo tengo entonces es que este está en L, porque, porque el que este sea separable me dice en particular que este elemento es separable sobre F, pero entonces está en L. ¿Sí? Y por otro lado, pues claro que como tomé gamma en E menos L, esta T no puede ser cero, tiene que ser positiva, la T, porque si no sería gamma a la 1, estaría en L. Gamma a la 1, pero pues ya vimos que gamma a la 1 no está en L. ¿Sí? Ok, y entonces aplicando el resultado anterior sobre caracterización de los elementos inseparables, a lo que llego es a que gamma es puramente inseparable sobre L, ¿no? Porque gamma a la P a la algo está en L. Y eso muestra la segunda afirmación, que es que en este caso la extensión de arriba es totalmente inseparable. Este campo es llamado la cerradura separable de Fn. Y pues les dejo ahora como ejercicio para que en esta extensión, digamos, este es un campo extensión de este. Mostrar que, perdón, calcular la cerradura separable de este campo chico en este campo grande.
Entonces, nada más un par de palabras sobre este campo f p cuadrada. Si digamos, estoy denotando fp, ¿no? Que esto es, por este estoy denotando el campo con p elementos. ¿Sí? Y claro que por fp cuadrada estoy denotando un campo con p cuadrada de elementos. Que claro que no es este, porque este no es campo. Es algún campo, pero no es ese anillo. Y en particular estoy afirmando que estos campos con p cuadrada de elementos siempre existen. Y eso debería ser claro, porque digamos, en fp, que es como dije, z módulo p, el campo con p elementos, hay siempre, digamos, supongan, digamos, p mayor que 2. Si p es mayor que 2, entonces aquí hay elementos que no son cuadrados. Y eso es porque pues eso es reminiscente del hecho de que menos alfa al cuadrado siempre es igual a alfa al cuadrado. Y entonces, si menos es distinto de más, es decir, si al menos p es mayor si p es mayor o igual que 2 mayor o igual que 3, siempre hay al menos un alfa para el que menos alfa al cuadrado me da alfa, pero alfa y menos alfa distintos. Y así, si tomo a alguien que no es el cuadrado de nadie, digamos beta que no sea el cuadrado de nadie, entonces x cuadrada menos beta tiene que ser irreducible sobre fp, ¿no? Sobre z módulo p. Y así, con la construcción de Kronecker, puedo dar lugar a un campo con p cuadrada elementos. ¿Sí? Después vamos a ver que de hecho hay exactamente uno, salvo isomorfismo. ¿Sí? Y ahora sobre Z módulo 2, ¿no? Que es donde no puedo aplicar la construcción porque en Z módulo 2 siempre sí menos alfa es igual a alfa. Eh, pero lo que sí puedo hacer es que, por ejemplo, consideren x cuadrada más x más 1. Evaluado en 0 me da 1, evaluado en 1 me da 1. Y entonces x cuadrada más x más 1 no tiene raíces en z módulo 2 y así es irreducible sobre z módulo 2 y con la construcción de Kronecker lo que obtengo es un campo con 2 al cuadrado elementos. ¿Sí? Entonces estos campos con p cuadrado elementos siempre existen. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver que son únicos al isomorfismo y que de hecho sí existen campos de cardinalidad p a la n, ¿no? Para cualquier n positivo. Ok, entonces regresando a la tabla de la clase pasada, aquí lo que obtengo es aquí es totalmente inseparable, porque aquí tengo 2 y 1. Este es totalmente inseparable, aunque por el momento sigo sin saber que este es exactamente P, solo sé que es mayor o igual que 2, pero eso basta para saber que es totalmente inseparable. Y les dejo como ejercicio pensar, ¿no? Rellenar estas entradas de la tabla. Y finalmente un poquito de tarea.